Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a abordar un tema que, si bien es delicado, es importante y relevante en el mundo del espectáculo turco y en la vida de una de sus estrellas más queridas, Demet Özdemir. Nos adentraremos en los rumores y las informaciones que han circulado en torno a un supuesto embarazo y una posterior pérdida, explorando la reacción del público y, sobre todo, abordando la importancia de tratar estos temas con el respeto y la sensibilidad que merecen. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, estarán al tanto de todas nuestras actualizaciones, noticias y análisis sobre el fascinante mundo de las celebridades turcas. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan tan bien, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su talento, carisma y belleza. La hemos visto brillar en series tan exitosas como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente en la serie Anfara. Su popularidad es innegable y cada paso que da, tanto en su vida profesional como personal, es seguido de cerca por millones de fans. Precisamente su vida personal ha sido objeto de numerosos titulares, especialmente desde su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022. La pareja, que irradiaba felicidad, se convirtió rápidamente en una de las más queridas y admiradas del panorama turco. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación no ha estado exenta de rumores, especulaciones y, lamentablemente, también de momentos difíciles. Hace algunos meses, comenzaron a circular fuertes rumores sobre un posible embarazo de Demet. Las redes sociales se inundaron de comentarios y felicitaciones anticipadas. Algunas fotos aparentemente inofensivas fueron analizadas con lupa, buscando señales que confirmaran la feliz noticia. Los fans estaban eufóricos y ansiosos por ver a Demet y Oğuzhan convertidos en padres. Los foros de Internet se llenaron de hilos dedicados a la posibilidad, con usuarios diseccionando cada aparición pública de la actriz, cada publicación en redes sociales, en busca de la más mínima prueba que confirmara sus sospechas. Incluso algunos medios de comunicación, dejándose llevar por la ola de especulaciones, publicaron artículos insinuando un posible embarazo, alimentando aún más la expectativa del público. La presión sobre la pareja, ya de por sí elevada por su estatus de celebridades, se intensificó exponencialmente. Cada evento al que asistían, cada entrevista que concedían, se convertía en una oportunidad para preguntarles, aunque de forma sutil, sobre la posibilidad de un bebé. La insistencia era tal que incluso sus amigos y familiares cercanos comenzaron a ser asediados con preguntas sobre el tema. Sin embargo, poco después, las informaciones comenzaron a tomar un giro inesperado. Empezaron a surgir noticias sobre una supuesta pérdida del bebé, un revés doloroso que habría afectado profundamente a la pareja. Estas informaciones, inicialmente no confirmadas, generaron una gran conmoción entre los seguidores de Demet y Oğuzhan. El entusiasmo se transformó en preocupación y tristeza. Los mismos foros que antes celebraban la posibilidad de un embarazo ahora se llenaban de mensajes de apoyo y condolencias, aunque vale la pena recalcar, la información seguía sin ser confirmada oficialmente. La falta de confirmación oficial, sin embargo, no impidió que la noticia se propagara como la pólvora. Sitios web de noticias de farándula, cuentas de redes sociales dedicadas a las celebridades turcas y hasta medios de comunicación más serios se hicieron eco de la información, aunque siempre utilizando términos como rumores o supuesta pérdida. La incertidumbre generada por la falta de información oficial contribuyó a crear un clima de confusión y especulación. Es importante destacar que hasta el momento ni Demet ni Oğuzhan han hecho declaraciones oficiales al respecto. Han mantenido un silencio respetuoso, probablemente tratando de sobrellevar esta situación tan personal y delicada en privado. Y es aquí donde entra en juego la importancia de la ética periodística y el respeto por la privacidad de las personas. El silencio de la pareja, en este caso, no solo es comprensible, sino también totalmente legítimo. Tienen derecho a procesar sus emociones y a tomar decisiones sobre cómo y cuándo compartir información tan personal con el público. En un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, a menudo a través de redes sociales y fuentes no verificadas, es fundamental ser cautelosos y evitar caer en la especulación. La vida de una persona, y especialmente un tema tan sensible como la pérdida de un embarazo, no debe convertirse en un tema de chismes y rumores infundados. La desinformación en estos casos
puede causar un daño irreparable, tanto a la persona afectada como a su entorno. Imaginen por un momento estar en la situación de Demet y Oğuzhan. Someterse a la presión mediática, lidiar con las expectativas del público y al mismo tiempo, afrontar una pérdida personal tan profunda. Es una carga enorme que nadie debería tener que soportar bajo el escrutinio público. La constante atención de los medios, las preguntas insistentes, los comentarios inapropiados en redes sociales, todo contribuye a crear un ambiente hostil que dificulta enormemente el proceso de duelo. Por eso es crucial que como fans, como espectadores y como consumidores de información, seamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestros comentarios. Antes de compartir una noticia no confirmada, antes de opinar sobre la vida personal de alguien, debemos preguntarnos si estamos siendo respetuosos y considerados con sus sentimientos. Debemos recordar que detrás de cada celebridad hay un ser humano con emociones y sentimientos tan válidos como los nuestros. La salud mental y emocional de las celebridades es un tema que a menudo se pasa por alto. Se les exige constantemente estar perfectos, sonrientes y disponibles para sus fans. Pero detrás de esa fachada, hay personas reales con emociones, sentimientos y problemas como cualquier otro ser humano. La presión constante, la crítica implacable y la invasión de la privacidad pueden tener un impacto devastador en su bienestar emocional. En el caso de Demet Özdemir, hemos visto cómo ha demostrado ser una mujer fuerte y talentosa, capaz de superar obstáculos y alcanzar el éxito en su carrera. Pero incluso las personas más fuertes necesitan apoyo y comprensión en momentos difíciles. La fortaleza que Demet muestra en la pantalla no significa que sea inmune al dolor y al sufrimiento. Todos, independientemente de nuestra profesión o estatus social, necesitamos momentos de vulnerabilidad y la posibilidad de expresar nuestras emociones sin ser juzgados. Es importante recordar que el silencio de Demet y Oğuzhan no necesariamente significa que los rumores sean ciertos. Podría ser simplemente una forma de proteger su privacidad y de procesar su dolor en privado. O quizás simplemente no quieren hablar del tema. Y eso, por supuesto, es totalmente válido y respetable. Tienen derecho a elegir cómo y cuándo compartir información personal, y nadie debería sentirse con el derecho de presionarlos para que hagan lo contrario. La presión mediática y la constante exposición pública pueden tener un impacto devastador en la salud mental de las personas. El acoso en redes sociales, los comentarios malintencionados y la invasión de la privacidad son problemas reales que afectan a muchas celebridades. El anonimato que ofrece Internet a menudo envalentona a personas a realizar comentarios que nunca harían en persona, creando un ambiente tóxico que perjudica la salud mental de las figuras públicas. Por eso es fundamental promover un ambiente de respeto y empatía en las redes sociales. Antes de publicar un comentario negativo o de compartir una noticia no verificada, pensemos en el impacto que podría tener en la vida de la persona a la que estamos criticando. Debemos ser conscientes de que nuestras palabras tienen poder y que pueden causar un daño real a quienes las reciben. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos centrarnos en apoyar a Demet Özdemir y Oğuzhan Koç en este momento difícil, si es que realmente están pasando por ello. Enviarles mensajes de ánimo, expresarles nuestro cariño y recordarles que estamos ahí para ellos, como fans y como seres humanos. Pequeños gestos de apoyo pueden marcar una gran diferencia en momentos de dificultad. El respeto a la privacidad es un derecho fundamental que todos debemos defender. Las celebridades, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a mantener su vida personal fuera del alcance del público, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como la salud y la familia. Este derecho no desaparece simplemente porque alguien sea famoso. Es importante que los medios de comunicación sean responsables y éticos a la hora de informar sobre la vida de las celebridades. No se trata de publicar noticias sensacionalistas a cualquier precio, sino de informar con veracidad, respeto y consideración. Los medios tienen una responsabilidad social de no contribuir a la propagación de rumores y de proteger la privacidad de las personas, especialmente en momentos de vulnerabilidad. En este sentido, es fundamental que los fans y seguidores de Demet Özdemir se conviertan en defensores de su privacidad y la protejan de las invasiones mediáticas. No participemos en la difusión de rumores y especulaciones, y denunciemos cualquier comportamiento irrespetuoso o invasivo. Podemos mostrar nuestro apoyo a Demet respetando su silencio y evitando contribuir a la difusión de información no confirmada. La salud mental y el bienestar emocional son tan importantes como la salud física. Debemos promover una cultura de apoyo y comprensión,
donde las personas se sientan seguras para hablar de sus problemas y buscar ayuda cuando la necesiten. Eliminar el estigma asociado a la salud mental es fundamental para que las personas se sientan cómodas buscando ayuda cuando la necesitan. En el mundo del espectáculo, donde la presión y el estrés son constantes, es fundamental que las celebridades tengan acceso a recursos y apoyo para cuidar su salud mental. Los medios de comunicación, las agencias de representación y los propios fans deben colaborar para crear un ambiente de trabajo más saludable y respetuoso. Crear un ambiente donde las celebridades se sientan seguras para hablar de sus problemas sin temor a ser juzgadas es esencial para proteger su bienestar emocional. En definitiva, el caso de Demet Özdemir y los rumores sobre su supuesto embarazo y posterior pérdida nos invitan a reflexionar sobre la importancia del respeto a la privacidad, la ética periodística y el impacto de nuestras palabras en la vida de las personas. Nos recuerda que detrás de cada figura pública hay un ser humano con emociones y sentimientos, y que todos merecemos ser tratados con respeto y consideración. En lugar de caer en la especulación y el chisme, debemos centrarnos en apoyar a Demet Özdemir y Oğuzhan Koç en este momento difícil, si es que realmente están pasando por ello, y recordarles que estamos ahí para ellos, como fans y como seres humanos. Un mensaje de apoyo o una palabra de aliento puede marcar la diferencia en momentos de dificultad. En resumen, hemos explorado los rumores que rodean a Demet Özdemir y su supuesta pérdida de embarazo, enfatizando la importancia de la sensibilidad, el respeto a la privacidad y la necesidad de evitar la especulación. Subrayamos la vulnerabilidad de las figuras públicas y la necesidad de apoyar su bienestar emocional. La forma en que consumimos y compartimos información sobre la vida de las celebridades tiene un impacto real en su salud mental y bienestar, y debemos ser conscientes de ello. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que haya sido informativo y que les haya invitado a reflexionar sobre este tema tan importante. Su apoyo es fundamental para nosotros, así que gracias por dedicarnos su tiempo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los medios de comunicación deberían ser más respetuosos con la privacidad de las celebridades? ¿Cómo podemos contribuir a crear un ambiente más empático y comprensivo en las redes sociales? Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre este tema, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima y recuerden, seamos siempre respetuosos y considerados con los demás.